está ya. Hola, muy buenas tardes. Queridos amigos que están escuchando esta serie de temas concernientes a la vida y al ministerio de Jesús en este radio internet mediante el mensaje de amor. Mi nombre es Mario Estrada, de Monterrey, Nuevo León, México, y de nueva cuenta agradezco a nuestros hermanos organizadores que han tenido a bien invitarme para la exposición de este tema: juicio contra Jesús. Y es un gusto presentar este mensaje de la palabra de Dios ante ustedes. Para ello, quisiera que me acompañaran a una lectura de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 14, versículo 53 en delante, donde dice así la palabra de Dios de esta manera: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Dice la Escritura: viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Este es el juicio contra Jesús. Si gustan acompañarme en una oración, vamos a orar. Gracias, Padre, por este privilegio que nos concedes de anunciar tu palabra.
y el ministerio y la obra de tu Hijo Jesucristo. Es nuestro deseo, Padre, que todos conozcamos de tu Hijo, que sepamos de Él y que aprendamos de Él y que le imitemos a Él. Padre, conduce en esta tarde a tu siervo para que lo que se diga sea para alabanza de tu nombre y no para nosotros. Que todos conozcan a tu Hijo, para que así de esa manera vengan a rendirse a los pies de Jesucristo. Padre, esto no te lo rogamos por nosotros mismos, no por nuestros méritos, pero sí por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Padre, estas peticiones. Amén. El juicio contra Jesús. Ya hemos leído este pasaje de la Escritura, y la mera verdad no es un juicio normal. Los evangelistas lo narran, Mateo 26, 5, 7 al 68. Lucas lo narra también, 22, 54 al 55 y 67 al 71 versículos. El Evangelio de Juan lo narra en el capítulo 18, versículo 12 al 14 y del versículo 19 al versículo 24. En todos estos pasajes de la Escritura encontramos no algo normal, o sea, no es normal, porque este juicio no es normal, es un juicio amañado, es un juicio ilegal, es un juicio que sin antes de ser juzgado ya le dictan una pena de muerte. Pero hablemos de unos momentos antes de este juicio. Han sido días inagotables de intenso trabajo e instrucción de Jesús a sus discípulos. Desde el capítulo 14 encontramos nosotros y versículo 12, donde dice la Escritura que el primer día de la fiesta de los panes, cuando sacrificaban el cordero, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ese sería un día jueves. Sería un día jueves, pues ya al anochecer, la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús la celebra con ellos. Y también encontramos nosotros cómo es que después de la cena, en el capítulo 14, versículo 32 al 42, encontramos a Jesús que ora en el Getsemaní. Jesús no descansaba. A los 30 años que Jesús inicia su ministerio, como leíamos en alguna otra lección, los 3 años del ministerio de Jesús, desde que lo inició hasta su muerte, fueron días inagotables. Fueron días de caminar, fueron días de sanar, fueron días de un lugar a otro, de Jerusalén a Betania, de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, de Nazaret a Capernaum, de Capernaum a Gadara, de Gadara a Naín, de Naín al mar de Galilea. Era un constante ir y venir de nuestro Señor Jesucristo, que pocas horas podríamos atrevernos nosotros a decir
que eran las que Jesús dormía en diario. Yo no sé cuántas horas duermas tú diarias, si duermas únicamente las 24 horas, nomás 5 horas, o 3 horas, o 4 horas, o 8 horas, o 9 horas, o 10 horas. Yo no sé cuántas horas duermas tú en tu día diario. Pero Jesús, durante su ministerio de 3 años, y podía atreverme que desde antes, Jesús dormía poco, dedicado a la oración y dedicado al servicio del Padre. Pero cuando se da a manifestar al pueblo de su misión y de su obra, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1 en delante, donde sus hermanos le dicen, pues manifiéstate ya al mundo. La obra de Jesús fue una obra interminable, de día, de noche, en un cerro, en una montaña, en el mar, en una barca, en el Getsemaní y en otros lugares. Jesús oraba. Pero el Getsemaní era un lugar preferido por Jesús de tal manera que Judas lo sabía, y es por eso que Judas le entrega a altas horas de la noche, porque Judas sabía dónde estaba Jesús. Y cuando arrestan a Jesús en el Getsemaní, dice la Escritura en el versículo 43 del Evangelio de Marcos, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y Jesús llega a decir, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. En el Getsemaní, a altas horas de la noche, Jesús orando y sus discípulos dormidos. Pero ahí está Jesús en el Getsemaní derramando grandes gotas de sudor como de sangre. Jesús sabía los momentos que se avecinaban. Jesús sabía que lo iban a apresar. Sería algo en la vida de Jesús, es cierto, de sufrimiento. Pero ¿entenderían estos? Los discípulos no lo entendieron, mucho menos los ancianos, los judíos, los escribas, los fariseos. No lo entendían desde el momento en que no consideraban a Jesús divino. No lo consideraban. Yo salí del Padre, decía Jesús. Decía Juan, nosotros vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Diría Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne, diría la Escritura. El verbo que estaba con el Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo se hizo carne. Dios se hizo carne en Jesucristo. Y nace. No lo entendían. Los discípulos no lo entendieron. Las autoridades no lo entendieron. Dice Jesús, esto era necesario para que se cumpliera la profecía. Dice en el versículo 43 que vienen las autoridades
con espadas y palos. Dice la Escritura que mucha gente, para esto ya sería el viernes donde arrestan a Jesús, donde le atan de manos a Jesús y también donde golpean a Jesús. Dice el versículo 53 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos: trajeron pues del Getsemaní hacia Jerusalén de madrugada, de noche. Era noche, era oscuro. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Serían aproximadamente las 6 de la mañana. Jesús, cansado, golpeado y sin dormir, compareciendo ante las autoridades religiosas de Jerusalén. Pero dice la Escritura en el Evangelio de Juan y en el capítulo 18 de esta manera. Juan capítulo 18, y encontramos en el versículo 12, dice la Escritura, 18:12 del Evangelio de Juan: entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron como si fuera un delincuente. Y dice el versículo 13: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás no era el sumo sacerdote. Caifás era el suegro del sumo sacerdote, o más bien Anás, dice, le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Anás, pues no tenía nada que ver ahí, aunque había sido sacerdote, únicamente porque era el suegro de Caifás, van y lo presentan con él. ¿Qué quería Caifás? ¿Qué quería Anás en un principio? Pues únicamente burlarse de Jesús. Burlarse de Jesús. Quizás pensaría, o quizás le diría, no lo dice la Escritura: ahora sí, de mí no te vas a escapar. Falso profeta, endemoniado y tantas cosas más que Anás diría a Jesús. Pero lo llevan ante el sumo sacerdote. Dice la Escritura que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina, y cuando en eso estaban, dice que en el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás le había dicho, quería saber de Jesús, de sus discípulos y de su doctrina.
Y Jesús le contesta, yo no me escondo, yo hablo de esto públicamente a todos los judíos que se reúnen en el templo, y nada he ocultado. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, y yo hablado he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Jesús está hablando de una manera correcta, pero no les parece, y golpean a Jesús. Dice entonces el versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Cómo se sentía Anás? ¿Se sentiría realizado de que ya había atrapado a Jesús? ¿De que estaba en sus manos? ¿Y ahora sí se iba a consumar lo que él había dicho? Es mejor que muera un solo hombre y no todo el pueblo. Ahí estaba Jesús. Antes de ser juzgado, Jesús ya está recibiendo la sentencia. No es un juicio normal. 6 de la mañana es juzgado. Y a las 9 Jesús ya está en la cruz. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, Jesús se le atrapa, se le arresta, se le golpea y se le lleva ante las autoridades? Golpeado, podríamos decir nosotros, sin una defensa, sin quien interviniera por él, sin testigos verdaderos. Si alguien quiere atestiguar a alguien, si alguien atestigua contra alguien, que la palabra sea dicha por medio de uno o dos testigos. Y aquí no hay testigos. No hay testigos. Jesús está en medio de una jauría. Jesús está en medio de gente que hasta sin conocerle, ya están pidiendo la pena de muerte contra Jesús. Porque así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que lo prenden, pero no para que fuera un escarmiento. A Jesús no lo prenden para que fuera un escarmiento. A Jesús lo prenden para matarlo. Lo prenden para matarlo. Así dice la Escritura. Condenan a Jesús antes de juzgarlo. Diría también Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, donde se narra también el juicio de Jesús, desde el versículo 63 al versículo 65, dice la Escritura, Lucas 22, dice así la Escritura, permítame tantito, desde el versículo 63, habla el evangelista, que es Lucas, y versículo 63. Dice así la palabra de Dios. Bueno, discúlpenme, no es
Es Lucas. Dice estas palabras, 22. Y versículo 63, de esta manera: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas contra Jesús. No era para amedrentar a Jesús el juicio, era para matarlo, era lo que ellos querían, un juicio amañado. Cuando nosotros hemos visto o hemos oído de hombres que han sido juzgados y ese juicio dura no 3 horas, dura años para dictaminar la sentencia de un hombre o de una mujer o de alguien que haya cometido algún ilícito. A Jesús lo apresan y lo sentencian en 3 horas. Es un juicio injusto, es cierto, es un juicio injusto. Dice ahí la Escritura también en el Evangelio de Lucas y capítulo 23, versículo 23, 1 al 5, que después de llevar a Jesús primeramente con Anás, después con Caifás, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo, llevan a Jesús ante Pilatos. Para ellos estaba prohibido, para los judíos estaba prohibido el dar muerte a alguien. Tenían que tener el aval de una autoridad romana. Y ellos vieron la ocasión para que Pilatos les autorizara la muerte de Jesús. Y por eso llevan a Jesús. Lo llevan ante Pilatos. Pero como hemos oído en estas mismas lecciones, Pilatos se lavó las manos delante del pueblo y Pilatos lo envía a Herodes. Y dice la Escritura en el capítulo 23, versículo 8 del Evangelio de Lucas: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Pero dice la Escritura, versículo 9, y le hacía muchas preguntas a Jesús, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarlos a Pilatos. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vaya, Jesús, aún así, siendo juzgado y golpeado, torturado y martirizado, es causa de la amistad de estos hombres. Yo diría de una amistad diabólica. Pero, ¿qué hizo Herodes? Al no responderle nada a Jesús, lo volvió a mandar otra vez con Herodes. La gente quería el aval de una autoridad. Ellos no podían condenarle, aunque dentro de sus mentes y aún dentro del pronunciamiento de sus palabras, ellos ya le estaban condenando. Ellos ya estaban haciendo el juicio contra Jesús. Y dice la Escritura ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 13 al 25,
donde Jesús juzga a Pilatos, dice en el versículo 24, entonces Pilatos sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. No después, sin antes Pilatos haberse lavado las manos y haber dicho, libre soy de la sangre de este hombre. Pilatos, un títere, podríamos así decirlo, de Roma, de la Roma, un títere del imperio, hace lo que los judíos querían hacer con Jesús, condenarlo a muerte. Y aunque Pilatos hace lo imposible porque Pilatos veía a Jesús inocente, y hace lo imposible por soltar a un preso sedicioso, a Barrabás y homicida, y golpea a Jesús de una manera brutal para que la gente lo viera y tuviera misericordia de Jesús y se enternecieran con la figura de Jesús. Pilatos no lo logra. Entonces, fíjense ustedes, hasta estos momentos, Jesús golpeado, atormentado, atribulado, sediento, ¿por qué no?, cansado. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo te sientes tú? Que eso Jesús lo ha hecho por ti y lo ha hecho por mí. Jesús va a la muerte. Jesús va al Calvario por nosotros, a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Un juicio a todas luces ilegal. Un juicio ilegal. Un juicio que está visto, ¿verdad?, amañado, un juicio corrupto, pero ¿qué podríamos esperar nosotros? ¿Qué podríamos esperar nosotros de estos hombres que usaron testigos falsos, transgiversaron las palabras de Jesús? Cuando estos hombres, cuando juzgan a Jesús, luego eres tú hijo de Dios, y les dijo, vosotros decid que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Creían que era una blasfemia y por eso crucifican a Jesús, el decir que él era el yo soy. El yo soy del Éxodo. El yo soy de los reyes. El eterno. El infinito. El que no tiene principio ni fin. No lo creyeron. ¿Qué más podríamos esperar nosotros de una persona incrédula incrédulo a todas luces? Jesús les dice a estos hombres, ahí cuando le apresan, dice en el versículo 62, y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
¿Lo entenderían? ¿Entenderían las palabras de Jesús? Sin duda que no. Sin duda que no. En el Evangelio de Mateo encontramos nosotros también en palabras de Jesús dentro de su ministerio, en el versículo 37 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, diciéndole al pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Lo entenderían los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas? ¿Sabrían ellos con quién se estaban metiendo? ¿Sabrían ellos a quién estaban crucificando? ¿Sabrían ellos a quién estaban maltratando? Sin duda que no. Sin duda que no. Por eso es que Jesús les dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto me suena a lo que hicieron los samaritanos con Jesús. Cuando Jesús llega a la aldea de Samaria y los discípulos van a preparar el camino, diciéndole a los samaritanos: he aquí viene el Señor y va a realizar grandes señales y milagros entre ustedes. Recíbanle. Y dice la Escritura que los samaritanos no quisieron recibirle. Pedro, Jacobo y Juan, enojados en gran manera, van con Jesús y le dicen: Señor, este pueblo de Samaria no quiere recibirte. Y podríamos decir nosotros, con ira, con coraje y con odio, le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y consuma a estos que no te han recibido? Jesús voltea y ve a los discípulos y les dice: vosotros no sabéis lo que hacéis. Así, de esa manera, Jesús le contesta a los discípulos: vosotros no sabéis lo que hacéis. ¿Queréis que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías con aquellos capitanes? Pero de una cosa estamos nosotros ciertos, que la gente que no recibió a Jesús en Samaria se privó de las bendiciones de Jesucristo. No hubo sanación, no hubo cojos aliviados, no hubo paralíticos sanados, no hubo ciegos que recibieran la vista, no hubo endemoniados que fueran despojados de sus demonios, no lo hubo. La bendición no llegó a Samaria. Por eso Jesús le dice a los discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Su merecido ya lo tienen. De la misma manera, cuando juzgan a Jesús, aquellos hombres, las autoridades del pueblo de Israel, los representantes del pueblo ante la justicia, aquellos que les era
que les era asignado impartir la misericordia, el amor, la disciplina, pero también la justicia. Aquellos estaban volviéndose unos hombres y mujeres dominados por Satanás, que llega el momento en el cual ellos dicen, crucifícale. Cuando dice Pilatos, ¿qué haré con este hombre? Crucifícale, crucifícale. Y todos al unísono dicen que Jesús sea crucificado. Ellos ya estaban recibiendo lo que merecían. Y Jesús les dice, no me veréis hasta que venga en las nubes, podríamos decir, para dar su merecido al pueblo. Los días trágicos de Israel, cierto, fueron a Siria, cuando desapareció el pueblo en el año 721, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vienen los asirios y desaparecen las 10 tribus del norte. Fueron momentos amargos para el pueblo de Dios, pero también momentos amargos cuando en el año 606 antes de Cristo vienen los babilonios y se los llevan encadenados y cautivos por un camino casi de 1000 kilómetros hacia la ciudad de Babilonia. Iban llorando los israelitas. Y otro momento amargo en la vida de Israel fue el año 70. El año 70, donde el pueblo sufre la devastación por medio del Imperio Romano, por Vespasiano, por Tito, el que llega y arrasa, con la ciudad, donde murieron cientos y miles de personas por haber rechazado al Mesías. El año 70, el juicio contra Jerusalén. Y me veréis sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes. Ya tenían su merecido. Y ahora tenían que ser expuestos al juicio de Dios. En el libro de Isaías, si gustan acompañarme en esta lectura, en el libro de Isaías, capítulo 52, los últimos textos de este capítulo, dice de esta manera, el versículo 13, 14 y 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. El juicio de Jesús, la muerte de Jesús. Jesús padeció esto por amor a ti, por amor a mí. Dice la Escritura también en la carta a los Hebreos y en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, maltratado, crucificado y muerto. Pero no quedó todo ahí. Jesús resucitado. Y ahora sí, una vez Jesús habiendo resucitado, dice la Escritura, porque es necesario que todos muramos una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Y en el libro de los Hechos dice la Escritura, en el capítulo 17 y en el versículo dice el 27, para que busquemos a Dios si en alguna manera, palpando, podamos hallarlo. Pero dice también la Escritura ahí mismo en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a los hombres, pero va a ser un juicio justo, no un juicio amañado, no un juicio injusto, sino un juicio justo, porque la misma Escritura dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo, estando en esta tierra, sea bueno o sea malo. El hombre va a tener que sufrir un juicio, y Jesús va a ser el juez. Jesús va a ser el juez. ¿Qué chasco se van a llevar aquellos que le juzgaron injustamente cuando vean a Jesús en aquel trono, juzgando a los vivos y juzgando también a los muertos? Dice en la carta a los Filipenses y en el capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, de esta manera. Capítulo 2 de Filipenses dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En el juicio en el cual Jesús va a ser el juez, quieras o no quieras, tus rodillas serán dobladas delante de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Un juicio con justicia. Un juicio con justicia. Vemos nosotros en este juicio contra Jesús, vemos el desprecio del hombre, el maltrato del hombre, el rechazo del hombre. Le diría Juan también a la gente de su tiempo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Hay quienes le rechazan, pero aquellos que le reciben vendrán a ser hijos de Dios. El rechazar a Jesús no es sano absolutamente para nadie. El no recibir a Jesús trae condenación, no trae salvación. El no recibir a Jesús trae condenación. ¿Qué quiere entonces el hombre? ¿Qué quiere el hombre? Cuando vemos el juicio de Jesús, en verdad que algunos podríamos decir, si yo estuviera allí, yo lo hubiera defendido. Pero eso podríamos decir nosotros. Pero Jesús en el juicio estaba solo, solo de aquellos que eran sus discípulos, solo de aquellos que hacían su voluntad. No había nadie en el juicio de Jesús. Todos le abandonaron. Así decía la Escritura. Así decía la Escritura, que le iban a abandonar. Por eso es que hoy en nuestros días, Jesús invita. Jesús invita. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús, el Salvador del mundo, está extendiendo todavía los brazos a quien desee acudir ante su presencia. A los judíos le decía, ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos? Y tú no quisiste. Esas palabras todavía resuenan. Todavía resuenan. Jesucristo ya hizo su obra. Jesucristo ya cumplió su misión. Jesucristo ya murió en la cruz por tus pecados. Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. ¿Qué harás tú con Jesús? Palabras que Pilatos le dijo a la multitud. ¿Qué pues haré con este hombre? Yo sé lo que tú debes de hacer. Aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, quien murió por ti para perdonarte todos tus pecados. Amables radioescuchas, esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de beneficio para cada uno de ustedes, que veamos
a Jesús no como un hombre débil, pusilánime, flaco, sino que todo lo contrario, a Jesús como un hombre fuerte, poderoso, que puede resucitar muertos y que puede también perdonarnos nuestros pecados y llevarnos a las moradas eternas con Él. Este es el Jesús de la Biblia. Este es el ministerio de Jesús. Dios te bendiga y te invitamos a que sigas escuchando estos mensajes de amor para salvación. Dios les bendiga a todos. Amén. Ya, sí, ya.